¿Alguna vez has sentido que trabajas como loco, pero no avanzas? Yo sí. Durante años, viví atrapado en una rutina que me robaba el alma y el tiempo. Me levantaba antes del amanecer, salía corriendo al trabajo, pasaba horas frente a una computadora, volvía a casa cansado, cenaba cualquier cosa, y al día siguiente, todo volvía a empezar. Y lo peor es que creía que eso era lo normal. Lo normal era vivir para trabajar. Lo normal era esperar con ansias el viernes y odiar los lunes. Lo normal era mirar el reloj cada hora, deseando que el día terminara. Pero lo que nadie te dice es que cuando vives esperando que el tiempo pase, en realidad estás dejando pasar tu vida. Y sí, ganaba dinero. Pero apenas me alcanzaba para cubrir los gastos del mes. Pagaba la renta, las cuentas, un gusto ocasional, y luego otra vez a empezar. El famoso ciclo de ganar, gastar y repetir no era una metáfora para mí. Era mi realidad, mi condena. Lo más duro era pensar que todo mi esfuerzo no se traducía en progreso. Trabajaba duro, muy duro, pero seguía en el mismo lugar. Años pasaban y yo seguía dependiendo de un sueldo, de un jefe, de una quincena. Si me enfermaba, no cobraba. Si quería tomarme unos días, tenía que pedir permiso. Y eso me empezó a doler más que cualquier deuda. Hasta que un día me detuve. Me hice una pregunta que cambió todo. ¿Esto es lo que quiero para los próximos 30 años? Y ahí, algo en mí hizo clic. No tenía ni idea de cómo iba a cambiar mi situación. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir igual. Porque no era solo el dinero, era mi libertad, mi tiempo, mi vida lo que estaba en juego. Y si tú también sientes que trabajas sin parar pero no avanzas, si sientes que eres esclavo del reloj como lo fui yo, entonces quédate, porque este viaje apenas comienza. Voy a contarte paso a paso cómo pasé de vivir atrapado por el dinero, a hacer que el dinero trabaje para mí. Todo basado en lo que aprendí con el manual de los ingresos pasivos. Y créeme, si yo lo logré, tú también puedes hacerlo. Y si esto resuena contigo, suscríbete al canal. Porque este no es solo un video, es el comienzo de una transformación. Prepárate, porque en el siguiente episodio te contaré cómo mi rutina financiera era un ciclo sin fin, ganar, gastar y repetir. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Fue un martes cualquiera. Estaba sentado frente al computador, mirando la pantalla con la cabeza llena de pendientes. Correos sin responder, reuniones acumuladas, plazos que no se detenían. Y de pronto, me llegó una notificación en el celular, era el cumpleaños de mi sobrino. Lo curioso no fue el recordatorio, fue darme cuenta de que ni siquiera tenía tiempo para llamarlo. Ni 5 minutos. Todo en mi agenda estaba tan lleno que incluso un gesto tan simple como una llamada me parecía imposible. Y ahí fue cuando me golpeó una verdad que me dolió hasta el alma, no era libre. Me había convencido de que trabajar duro era suficiente. Que pagar mis cuentas era sinónimo de éxito. Que tener un sueldo estable significaba tener control. Pero no era así. Mi tiempo no era mío. Mis decisiones tampoco. Vivía apagando incendios, cumpliendo tareas, sobreviviendo quincena a quincena. Y aunque mi cuerpo se movía, internamente, estaba estancado. Afuera, parecía que todo marchaba bien. Tenía trabajo, un ingreso fijo, estabilidad, como le dicen. Pero dentro de mí, algo se rompía lentamente cada día. Porque lo que nadie te cuenta es que la peor prisión no es la que tiene barrotes, es la que construyes con tus hábitos, tus creencias y tus excusas. Me di cuenta de que mi vida estaba en piloto automático. Había dejado de soñar, de crear, de disfrutar. Había olvidado lo que era tener tiempo libre sin culpa. Lo que era despertar un lunes con entusiasmo, no con ansiedad. Y no era que quisiera ser millonario, ni vivir en una isla paradisiaca. Solo quería algo que suena muy simple, pero que pocos tienen, libertad. Libertad para decidir. Libertad para estar presente en los momentos importantes. Libertad para vivir, no solo existir. Esa noche, después de apagar la computadora, me senté en silencio en el borde de la cama. No prendí la tele. No abrí el celular. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso de esa realización. Había vivido para trabajar, y se me estaba yendo la vida sin vivirla. Y te lo digo desde el corazón, no hay peor sensación que saber que el tiempo pasa, y tú no estás haciendo nada por cambiarlo. Pero también te digo esto, ese momento fue mi punto de quiebre. Y a veces, solo necesitas quebrarte, para comenzar a reconstruirte. En el próximo episodio, te contaré cómo empecé a despertar. Cómo descubrí, casi por accidente, la posibilidad de generar ingresos pasivos.
Fue el primer rayo de luz en medio de esa oscuridad. Y si esto te está haciendo pensar en tu propia vida, entonces no te vayas, porque esto apenas comienza. Después de esa noche de silencio, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio explosivo. Fue más bien como una semilla que empieza a germinar, lenta, silenciosa, pero imparable. Había tocado fondo. Y cuando eso pasa, o te rindes, o abres los ojos. Y eso fue lo que ocurrió, abrí los ojos. Empecé a hacer algo que antes nunca me había permitido, cuestionarlo todo. ¿Por qué tenía que depender de un sueldo? ¿Por qué mi tiempo tenía que valer solo lo que alguien más quisiera pagarme? ¿Por qué la única manera de ganar dinero tenía que ser intercambiando horas por billetes? Fue en medio de ese cuestionamiento que apareció la primera pista. Estaba viendo un video en internet, casi por casualidad, cuando escuché por primera vez el término que cambiaría mi vida, ingresos pasivos. Sonaba bien, pero ¿qué significaba realmente? La idea era tan poderosa como simple, ganar dinero sin estar presente físicamente. Ingresos que no dependían directamente de tu tiempo. Dinero que seguía llegando, incluso si tú no estabas trabajando activamente por él. Y ahí fue cuando todo encajó. No era que yo estuviera mal por querer libertad, estaba mal por no saber cómo conseguirla. Así que me obsesioné. Empecé a leer, a escuchar podcast, a ver videos, a buscar libros. Fue entonces cuando llegó a mis manos el manual de los ingresos pasivos. No era un libro común. Era una especie de mapa, de revelación. Me hablaba directamente, como si supiera exactamente por lo que yo estaba pasando. Como si alguien por fin me dijera, hey, no estás loco. Esto es posible. Y aquí está el camino. Ahí descubrí que los ingresos pasivos no eran magia, ni una promesa vacía. Eran el resultado de una estrategia bien pensada, de trabajo inteligente, de decisiones valientes. Y sobre todo, de actuar diferente a la mayoría. Invertir en activos, crear contenido digital, automatizar negocios, generar sistemas que trabajaran por mí, eran ideas que jamás había considerado. Porque nadie me las enseñó. Ni en la escuela, ni en la universidad, ni en mi entorno. Y eso me dolió, pero también me dio esperanza. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Me di cuenta de que no estaba atado al reloj por obligación, sino por desconocimiento. Que sí existía otra forma de vivir. Y lo mejor, que yo también podía aprenderla. Ese fue mi despertar. El momento en que empecé a mirar la vida con otros ojos. En el próximo capítulo te voy a contar cómo pasé de la teoría a la práctica. Porque una cosa es leer sobre ingresos pasivos, y otra muy distinta es construirlos desde cero. Te compartiré mis primeros pasos, mis errores y cómo empecé a cambiar mi realidad. No te lo pierdas, porque ahí fue cuando todo comenzó a transformarse de verdad. Después de descubrir los ingresos pasivos, sentí como si alguien me hubiera entregado un nuevo mapa, pero con símbolos que aún no entendía. Tenía en mis manos una oportunidad enorme, sí. Pero también me di cuenta de algo mucho más profundo, mi mente no estaba preparada para aprovecharla. Era como tener una nueva herramienta increíble, pero seguir con la mentalidad de quien solo sabe usar un martillo. Lo supe en el momento en que, con emoción, le conté a un amigo cercano todo lo que estaba aprendiendo, que quería dejar de depender de mi sueldo, que existían maneras de generar dinero sin estar presente, que el mundo estaba cambiando. ¿Y sabes qué me dijo? Eso suena demasiado bueno para ser verdad, mejor no te metas en esas cosas. ¡Boom! Una frase. Una simple frase, y me hizo dudar. Ahí entendí que el verdadero obstáculo no eran las finanzas. Era el chip mental que había heredado. Uno lleno de miedo, limitaciones, pensamientos como, trabaja duro, guarda un poco y espera a jubilarte. Uno donde ganar dinero sin esfuerzo era sinónimo de estafa. Uno donde emprender era demasiado riesgoso y lo mejor era quedarse en la zona segura. ¿Pero segura para quién? Porque para mí, esa seguridad ya era una prisión. Así que decidí cuestionarlo todo. Cada creencia que tenía sobre el dinero, el éxito, el trabajo. Me sumergí en el libro El Manual de los Ingresos Pasivos y encontré algo que no esperaba. No era solo una guía práctica, era un cambio de mentalidad. Me decía cosas que nunca había escuchado. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. El activo más valioso no es el dinero, es tu tiempo y tu conocimiento. El dinero no se ahorra, se invierte con inteligencia. El sistema tradicional no está diseñado para hacerte libre. Está diseñado para hacerte dependiente. Y eso fue como un golpe en el estómago, y al mismo tiempo, un llamado a despertar.
Fue duro aceptar que por años había sido parte de un ciclo automático, simplemente porque nadie me enseñó otra cosa. Pero también fue liberador saber que podía aprender a pensar diferente. Que el conocimiento financiero no era un privilegio reservado a expertos. Que yo también podía reprogramar mi mente. Empecé a cuestionar mis hábitos. ¿Por qué gastaba impulsivamente? ¿Por qué tenía miedo de invertir? ¿Por qué me costaba tanto cobrar por lo que valía mi trabajo? La respuesta era simple, porque había aprendido a pensar como un esclavo financiero. Pero eso ya no era una opción para mí. El viejo chip tenía que irse. Era momento de actualizar mi sistema interno. Y justo ahí fue cuando empecé a hacer algo diferente. En el siguiente episodio te contaré cómo pasé del conocimiento a la acción, cómo diseñé mi primer plan para generar ingresos pasivos reales. Te aseguro que te vas a sorprender con lo simple que puede ser, si lo haces con claridad. Nos vemos en el siguiente paso del camino. Porque sí, romper con tu viejo chip financiero es solo el inicio. Una vez que entendí que mi mentalidad estaba obsoleta, no quise perder más tiempo. Tenía que actuar, pero no a lo loco. Tenía que saber por dónde empezar. Porque una cosa es entender el concepto de ingresos pasivos, y otra muy distinta es saber cómo generarlos en la vida real. Y créeme, al principio estaba perdido. Había tantas ideas flotando por ahí que me sentía como en un buffet con demasiadas opciones, y sin saber qué era comida de verdad y qué era solo humo. Fue entonces cuando volví al libro El Manual de los Ingresos Pasivos, esta vez con una libreta al lado. Empecé a subrayar, a tomar notas, a conectar ideas. Y fue ahí donde descubrí que no hay un solo tipo de ingreso pasivo, sino que existen varios, y cada uno tiene sus ventajas, sus riesgos, su tiempo de maduración. Déjame contarte los más reveladores para mí. 1. Ingresos por activos digitales. Este fue el primero que me voló la cabeza. Puedes crear un producto una sola vez, un curso, un ebook, una plantilla, un programa, y venderlo una y otra vez sin tener que estar presente. Es como si dejaras una versión digital de ti vendiendo 24/7. Lo mejor, la inversión inicial puede ser solo tu conocimiento y tu tiempo. Y eso, yo lo tenía. 2. Ingresos por inversiones. Aquí entran dividendos de acciones, intereses de bonos, fondos indexados. Era lo que siempre había escuchado, pero nunca había entendido. Lo sorprendente fue descubrir que no necesitaba ser millonario para empezar. Bastaban 10, 20, $50. Lo importante era la constancia y el interés compuesto trabajando con paciencia a mi favor. 3. Ingresos por bienes raíces en alquiler. Este me pareció más tradicional, pero también más estable a largo plazo. Comprar un inmueble y alquilarlo, o incluso usar plataformas como Airbnb para obtener flujo constante. No lo descarté, pero supe que requería mayor capital inicial. Aún así, lo anoté como meta a mediano plazo. 4. Marketing de afiliados. Recomendar productos o servicios que ya existen y ganar una comisión por cada venta generada desde tu enlace. ¿Lo mejor? No necesitas crear el producto ni encargarte de la logística. Solo necesitas construir una audiencia o posicionarte en un nicho específico. 5. Automatización de negocios. Negocios que tú puedes montar, pero que no requieren que estés ahí todos los días. E-commerce con dropshipping, tiendas online con sistema de fulfillment, incluso negocios físicos con empleados y procesos bien definidos. No es 100% pasivo desde el principio, pero puede llegar a serlo. Cada uno de estos ingresos tenía algo en común, te permiten construir libertad con el tiempo, no de la noche a la mañana. Pero también descubrí algo más importante, no necesitaba lanzarme a todos a la vez. Solo tenía que elegir el que se adaptara a mi realidad y comenzar ahí. Ese fue mi siguiente paso, diseñar mi estrategia personalizada. No una receta general, sino un plan que tuviera sentido para mí, con mis recursos, mis habilidades y mis objetivos. Y eso es justo lo que te voy a contar en el próximo episodio, cómo armé mi primer sistema de ingresos pasivos, desde cero, sin ser experto, sin tener mucho dinero, pero con algo mucho más valioso, decisión. Cuando terminé de definir qué tipo de ingreso pasivo iba a construir, me sentía imparable. Había leído, investigado, trazado un plan, y en mi cabeza, todo sonaba perfecto. Como si solo fuera cuestión de tiempo para que el dinero empezara a llover sin que yo tuviera que hacer nada. Pero aquí viene la verdad que nadie me dijo, y que tú necesitas escuchar si estás en este camino. Me vendieron la mentira del dinero sin esfuerzo. En YouTube, en redes sociales, en muchos libros, todo suena fácil: gana mientras duermes, trabaja una vez, cobra toda la vida,
haz dinero automático en 30 días. Y claro, ¿quién no quiere creer eso? Yo caí. Como muchos. Y lo pagué con tiempo, frustración y algo de dinero también. Recuerdo cuando lancé mi primer producto digital. Pensé, lo hago una vez, lo publico, y luego solo veré cómo llegan las ventas. Spoiler, no pasó nada. 0 ventas. 0 resultados. Y muchas dudas en mi cabeza. ¿Me equivoqué? ¿No soy bueno para esto? ¿Acaso este modelo no funciona? Estuve a punto de rendirme, lo confieso. Porque cuando te dicen que será fácil, y luego no lo es, la decepción es el doble. Y justo ahí fue cuando entendí la gran lección. Los ingresos pasivos no son mágicos. Son estratégicos. No requieren tu presencia constante, pero sí requieren un esfuerzo inicial muy real. Tiempo, enfoque, aprendizaje. Y sobre todo, paciencia. Tuve que aprender a hacer marketing. A entender que quería mi audiencia. A mejorar mi producto. A construir confianza. Nada de eso fue automático. Y sin embargo, algo hermoso comenzó a pasar. Después de meses de ensayo y error, una persona compró. Luego otra. Y otra más. Lentamente, sin explosión, pero de forma consistente. Ahí me di cuenta de que el esfuerzo sí paga. Pero no de la manera rápida e instantánea que muchos prometen. Sino de la manera sostenible, escalable, real. Porque el verdadero ingreso pasivo no es dinero sin trabajo. Es dinero sin tu tiempo una vez que ya hiciste el trabajo. Y si hoy estás empezando este camino, quiero que te quedes con esto. No se trata de trabajar menos, se trata de trabajar con inteligencia. En el próximo episodio, te voy a mostrar cómo logré hacer crecer ese primer sistema, cómo empecé a escalarlo, y qué herramientas utilicé para automatizar partes del proceso y ganar tiempo sin perder control. Porque sí, es posible. Pero solo si dejas de buscar atajos, y decides construir un camino de verdad. Después de caer en la trampa del dinero fácil, después de frustrarme, de ver que no era tan sencillo como me prometieron, llegó el momento más real de todos. Ya no se trataba de soñar. Se trataba de actuar con los pies en la tierra. Y lo primero que tuve que hacer fue algo que parece muy obvio, pero que casi nadie hace, mirar con honestidad lo que tenía en ese momento. No lo que me gustaría tener. No lo que algún gurú decía que necesitaba. Sino lo que ya tenía a mi alcance. Y no te miento, al principio pensé, ¿qué puedo hacer yo? No tengo dinero, no tengo contactos, no tengo una gran audiencia. Pero algo me hizo cambiar la perspectiva. Me hice 3 preguntas simples. ¿Qué sé hacer bien? ¿Qué recursos tengo a mi disposición hoy, aunque sean pocos? ¿Qué problema real puedo ayudar a resolver con eso? Y ahí empezó todo. Descubrí que tenía algo más valioso que el dinero. Experiencias, aprendizajes, historias que podían ayudar a otros. Sabía escribir. Sabía comunicar. Sabía lo que era estar atrapado financieramente. Y había aprendido, a golpes, cómo empezar a salir. Con eso, armé un pequeño plan. No era perfecto. No era brillante. Pero era posible. Paso 1. Crear un producto digital sencillo. Un ebook corto con lo que había aprendido sobre cómo organizar tus finanzas cuando vives de quincena en quincena. Paso 2. Compartirlo de forma orgánica en grupos, foros y redes donde ya estaba. No necesitaba pagar publicidad aún, solo hablar con personas reales. Paso 3. Reinvertir cada pequeño ingreso en mejorar el proceso. Automatizar un poco. Aprender más. Optimizar. ¿La clave? No esperar el momento perfecto, sino crear una estrategia basada en lo que tienes, no en lo que te falta. Porque si esperas tener todo listo, el capital ideal, la idea perfecta o el equipo soñado, probablemente nunca empieces. Y eso lo entendí en carne propia. Con ese plan sencillo, arranqué. Y lo mejor fue que, al haberlo construido desde mis recursos reales, cada paso era alcanzable, cada avance era motivador. Ese primer paso, aunque humilde, fue el más poderoso. Porque no fue una idea suelta, fue una decisión consciente. Una estrategia con sentido. Y lo más importante, era mía. En el siguiente episodio te voy a contar cómo escalé ese pequeño sistema sin convertirme de nuevo en esclavo del reloj, cómo mantuve el equilibrio y cómo, por primera vez, sentí que tenía el control de mi tiempo y de mis ingresos. Prepárate, porque es ahí donde todo empieza a tomar velocidad y sentido. Cuando empecé a poner en marcha mi plan de ingresos pasivos, algo se me hizo muy claro: la motivación no es suficiente. Al principio, sentí una gran energía, las ideas fluían, las ganas estaban a tope. Pero,
como todo en la vida, esa energía inicial empieza a desvanecerse. Y la motivación, se va. Se desvanece como una niebla al mediodía. ¿Qué me quedaba entonces? Disciplina. ¿Y qué es la disciplina cuando estás construyendo un sistema de ingresos pasivos? No es hacer algo todos los días sin falta. No se trata de un trabajo de 9 a 5. La disciplina, para mí, comenzó siendo organización. Te cuento cómo lo hice. En cuanto me di cuenta de que la motivación me fallaba, tuve que reorganizar todo. No podía seguir confiando en mis emociones del día. Necesitaba un plan claro, estructurado y con metas pequeñas y alcanzables. Así que, lo primero que hice fue dividir mi proyecto en tareas diarias. Nada de trabajar cuando me dé la gana. No. Eso no funciona cuando estás construyendo algo sostenible. La clave estaba en la constancia, no en el impulso momentáneo. Lo más revelador fue darme cuenta de que los ingresos pasivos no son una excusa para ser flojo o procrastinar. Los sistemas pasivos se construyen con pasos continuos. Así que, cada día, sin importar si me sentía inspirado o no, yo debía cumplir con tareas pequeñas pero significativas. Por ejemplo, un día me concentraba en escribir más contenido para mi curso digital. Otro, optimizaba las páginas de venta. Y en otro, me enfocaba en mejorar el proceso de entrega del producto. Empecé a organizar mi tiempo de forma realista. Cada tarea tenía un lugar y un tiempo asignado. No había espacio para la procrastinación, porque si no lo hacía hoy, las tareas se acumulaban y las oportunidades se perdían. Pero aquí viene la parte más importante de todo: los hábitos organizados son los que sostienen el éxito. No importaba cuán cansado estuviera, si el plan estaba ahí, yo lo seguía. Si no sentía ganas, miraba la lista de tareas y simplemente hacía lo que tocaba ese día. Y con el tiempo, empecé a ver los resultados. La disciplina me dio la libertad, porque cada acción que tomaba me acercaba más al objetivo, incluso en los días que no sentía ni un ápice de motivación. La motivación viene y va. Pero la disciplina, la organización diaria, es lo que realmente genera resultados a largo plazo. Es lo que separa a los que simplemente sueñan de los que realmente alcanzan sus metas. Y esto me abrió los ojos. Si quería vivir de ingresos pasivos, si quería construir un sistema que realmente me diera libertad financiera, no podía depender de momentos de inspiración. Tenía que hacer que la organización fuera mi rutina. Esto es algo que descubrí de la manera más difícil, y te lo comparto ahora porque es lo que me permitió seguir adelante. Fue la clave para escalar mi negocio sin quemarme, sin perderme en el proceso. Pero lo que más me sorprendió fue que, cuando empecé a ver cómo mi sistema empezaba a generar ingresos pasivos, el trabajo que al principio parecía interminable se volvió más gratificante. La disciplina, la organización diaria, estaba dando frutos. En el siguiente episodio te contaré cómo, gracias a esta organización, pude escalar mi sistema y empezar a disfrutar de los frutos de mi esfuerzo. Al principio, cuando comencé a experimentar los ingresos pasivos, todo parecía estar bien. Tenía mi primer sistema funcionando, generando ingresos, y sentía que estaba en el camino correcto. Pero, como me di cuenta rápidamente, no podía depender de una sola fuente de ingresos. Aquí es donde muchos cometen el mismo error, y yo no iba a ser uno de esos. Me di cuenta de que, si solo confiaba en un solo flujo de ingresos, estaba a merced de factores que no podía controlar, cambios en el mercado, la competencia, o incluso simplemente la fluctuación en la demanda de mi producto. La clave para garantizar que mi libertad financiera fuera real y no un espejismo era diversificar mis fuentes de ingresos pasivos. Empecé a investigar otras formas de ingresos pasivos. Sabía que no podía quedarme estático y depender de un solo sistema. Así que, me lancé a explorar nuevas opciones. Primero, comencé a explorar el mercado de las acciones y dividendos. Había aprendido lo básico sobre la inversión, y ahora me sentía preparado para comenzar a generar ingresos pasivos de esta forma. Las inversiones, aunque no eran inmediatas, me daban la oportunidad de crear una fuente de ingresos que no dependiera de mi tiempo. Las ganancias no eran masivas al principio, pero cada pequeño dividendo me recordaba que estaba construyendo algo duradero. A continuación, diversifiqué aún más. Inversiones en bienes raíces. Compré mi primera propiedad para alquilar. No fue fácil, fue un proceso largo de investigación y aprendizaje, pero valió la pena. Ahora, además de mis cursos y productos digitales, tenía un flujo adicional de ingresos de alquiler. Un ingreso pasivo más, esta vez del mundo inmobiliario. Con cada nueva fuente de ingresos pasivos, me di cuenta de algo crucial: mientras más caminos tenía hacia la libertad financiera,
más estable y menos estresante era mi vida. No estaba atado a una sola plataforma, a un solo producto. Si uno bajaba, los otros seguían, y mi flujo de dinero seguía creciendo. Lo que realmente me sorprendió fue lo que ocurrió en mi mentalidad. Al diversificar, sentí un control real sobre mi vida financiera. Ya no tenía que preocuparme tanto por las fluctuaciones. Cuando uno de mis sistemas pasivos no estaba funcionando tan bien, el otro estaba ahí para cubrirme. Y es aquí donde entra una de las lecciones más poderosas que aprendí. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Cada fuente de ingresos pasivos tiene su propio ciclo, sus propios altibajos, pero si logras construir varios sistemas sólidos, puedes crear una red que te brinde estabilidad. Al diversificar, no solo estás protegiendo tu dinero, sino también tu tranquilidad mental. La lección aquí es simple: la libertad financiera no se construye con una sola fuente de ingresos. Se construye con una mentalidad de diversificación, con el entendimiento de que el dinero puede llegar de múltiples caminos. Y mientras más caminos tengas, más sólida será tu libertad. En el próximo episodio, te contaré cómo logré optimizar todos estos flujos de ingresos pasivos para hacerlos aún más eficientes, y cómo utilicé algunas herramientas para automatizar y gestionar todo de manera más efectiva. Recuerdo perfectamente cómo era mi vida antes de comenzar este viaje hacia los ingresos pasivos. El domingo por la tarde era un momento de ansiedad, la típica sensación de que el lunes se venía encima con su carga de estrés, trabajo interminable, reuniones que no me motivaban, y ese sentimiento de estar atrapado, de ser un prisionero de mi propio horario. Era el ciclo que no terminaba nunca. Los lunes, ese día que muchas personas temen, se había convertido en una pesadilla para mí. Pero todo cambió cuando decidí darme la oportunidad de crear un nuevo camino. Un camino donde el lunes no tuviera poder sobre mí. Y ahora, la transformación es real. Lo que me permitió liberarme del temor al lunes no fue un cambio milagroso. Fue un proceso gradual, un enfoque sistemático para construir la independencia financiera a través de los ingresos pasivos. Cuando comencé a generar dinero sin depender de mi tiempo, cuando mi trabajo dejó de estar atado a un horario rígido, empecé a sentirme libre de esa angustia que me perseguía cada semana. Recuerdo el primer lunes después de haber establecido mis primeros ingresos pasivos de forma constante. Me desperté, no con el peso del trabajo sobre mis hombros, sino con una sensación de control. Decidí lo que iba a hacer ese día, no porque tuviera que seguir un horario estricto, sino porque era una elección. Esa es la verdadera libertad. Ya no se trataba de escapar de la rutina del lunes. Se trataba de crear una rutina que me permitiera disfrutar de la vida todos los días, sin estar atado a un trabajo que me consumía. Lo más impactante de todo fue que, al no tener miedo al lunes, también perdí el miedo a la incertidumbre. Antes, cada lunes era un recordatorio de lo que no quería hacer, de lo que sentía que no podía evitar. Ahora, cada día es una oportunidad. Y no solo de hacer lo que me gusta, sino también de optimizar y seguir perfeccionando mi sistema de ingresos pasivos. Lo que aprendí en este proceso es que, al liberarme del ciclo del trabajo tradicional, gané algo más importante que el tiempo o el dinero: recuperé mi paz mental. Ya no tenía que preocuparme por los altibajos de un salario, las presiones externas o las tareas diarias que no me motivaban. En cambio, mi enfoque estaba en seguir cultivando mi sistema de ingresos pasivos, cada vez más sólido, más automatizado. Vivir sin miedo al lunes no significa que no haya trabajo que hacer. Significa que ahora el trabajo es una elección, no una obligación. Es una forma de seguir creciendo, seguir aprendiendo y disfrutar del camino mientras el dinero sigue llegando. En el siguiente episodio, voy a contarte cómo esa libertad me permitió explorar nuevas oportunidades, cómo utilicé mi tiempo para construir aún más activos y cómo mantener ese equilibrio perfecto entre trabajo y vida. Porque la verdadera transformación está en vivir con propósito y aprovechar al máximo el tiempo que tienes. Al mirar atrás, todo lo que he vivido en este viaje de transformar mi situación financiera me hace darme cuenta de algo fundamental: lo que logré no fue magia, ni suerte. Fue el resultado de tomar decisiones, de aprender, de tomar acción y de ser constante. Y lo más importante, ahora lo sé con certeza: tú también puedes hacerlo. No importa de dónde vengas, ni lo que hayas vivido hasta ahora. No importa si estás empezando con poco o con mucho, lo que realmente importa es lo que decidas hacer a partir de este momento. Recuerda que la libertad financiera no es algo exclusivo para unos pocos afortunados. Es algo que cualquiera puede construir, paso a paso. Es cuestión de aprender, poner en práctica lo aprendido y, lo más importante, ser disciplinado.
No se trata de tener todo resuelto de inmediato, ni de esperar a que las condiciones sean perfectas. La libertad viene cuando tomas la decisión de tomar el control de tu vida financiera. No es un camino sin obstáculos. No es fácil. Hubo momentos en los que dudé, en los que me pregunté si estaba tomando la decisión correcta. Pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esos desafíos fueron simplemente oportunidades de aprender y crecer. Lo que quiero que sepas, lo que quiero que entiendas, es que tú tienes todo lo necesario para comenzar ahora mismo. Puedes hacerlo. No hay una única forma de llegar, ni un solo camino para lograrlo. Hay muchas maneras de construir ingresos pasivos. Algunas pueden ser rápidas, otras más lentas. Algunas pueden ser más grandes, otras más pequeñas, pero todas son válidas. Lo que realmente importa es dar el primer paso. Y cuando lo hagas, no te detengas. Sé constante, organiza tu tiempo, diversifica tus fuentes de ingresos, y sobre todo, confía en ti mismo. Porque, al final, esa es la verdadera clave. La confianza en ti mismo para crear la vida que deseas. Es increíble lo que puedes lograr cuando tomas el control. Cuando dejas de ser un espectador de tu propia vida y te conviertes en el protagonista. La libertad financiera no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de tiempo, de control y de vivir con propósito. Tú también puedes ser libre. Así que, si este mensaje te ha tocado, si has sentido que este camino puede ser el tuyo, te animo a que empieces hoy mismo. No esperes a que las condiciones sean perfectas. La libertad no espera. Tú también puedes construirla. Gracias por acompañarme en este viaje. Estoy emocionado por todo lo que te espera, porque el futuro está en tus manos. Si tomas acción ahora, verás que lo que parecía imposible puede convertirse en una realidad.